están? Pues bueno, vamos a empezar con entrando de lleno a lo que es esta materia para este sermón pragmático. Pero antes que cualquier cosa, antes de hablar, antes de decir, vamos a ofrecer este tiempo a Dios en oración y que solamente sea Él dirigiendo este momento, este tiempo y esas palabras. Bendito Dios, te damos gracias primeramente por la bendición que nos das de estar aquí escudriñando tu palabra, Dios, sabiendo más de ti, aprendiendo más de quién eres, Dios, de quién es nuestra vida y de lo que quieres para nosotros. Te pedimos, Dios, que tomes el control en esta hora, tomes el control de cada una de las cosas que se digan en este momento. Que sea tu palabra, que seas tú solamente, que sea completamente tu espíritu moviéndose dentro de mi vida, dentro de la vida de todos aquellos que escuchan, Dios. Te lo pedimos, Dios, en el glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, comencemos con este sermón, titulado Las aguas amargas. Bueno, dentro de la vida cristiana existen muchísimas cosas, tanto cosas interiores como cosas exteriores que nos hacen cada vez avanzar o cada vez menguar dentro de nuestro caminar cristiano. Una de ellas, la amargura. ¿Qué es la amargura? La amargura es ese deseo de tristeza, ese rencor, esas cosas, ese sentimiento que no nos permite avanzar hacia un nuevo conocimiento, a diferencia de otras cosas, a diferencia de otros ataques que tenemos dentro de nuestra vida cristiana. La amargura proviene de nosotros mismos, a diferencia, por ejemplo, de persecuciones o de recelos de la demás gente hacia nosotros. La amargura es algo que nace de nosotros mismos y algo que nosotros debemos de controlar. Entonces, para comenzar, comenzamos con esta pregunta: ¿cómo la amargura afecta mi comunión? Primeramente mi comunión con Dios, pero también mi comunión con la iglesia visible, con mi hermano, con mi vecino, con con los demás hermanos creyentes, los demás hermanos en la fe. Bueno, empecemos en materia. En el libro de Ezequiel 47, versículo 1, dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa y al sur del altar. Más adelante, versículo 8 y 9 dice: estas aguas salen de la región del oriente y descenderán al Arabá, y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces. Y por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Aquí el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel nos está mostrando un cuadro de un templo de donde salen aguas, y dice que salen aguas hacia el oriente y aguas hacia el sur, y dice que todas estas aguas que salían de este templo tenían una particularidad, que tenían la capacidad de vivificar, de sanar y de multiplicar. Dice que multiplicaba porque había muchísimos peces. Dice: todo lo que entrara en este río vivirá y recibirán sanidad. Esa era la particularidad de estas aguas. Y bueno, aquí el profeta Ezequiel marca un cuadro de un templo que trae sanidad por medio de sus aguas. El apóstol Pablo en 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en nosotros? Hay un templo en nosotros y un río que brota de él. Así como el profeta Ezequiel lo está diciendo, Pablo está haciendo esta comparación también de que nosotros somos templo y que de nosotros brota un río. Pablo, así como Pablo dice que somos templo,
de nosotros brota un río. Jesús en Juan capítulo 7 dice que dentro de nuestro interior brotarán ríos de agua viva, haciendo referencia al Espíritu de Dios que está en nosotros. Somos templo del cual brotan ríos de agua. Entonces vemos que Ezequiel 47 es un cuadro del efecto que debemos tener nosotros como creyentes en todos aquellos que tengan contacto con nosotros. Son para que la gente sea sanada, no por nuestra palabra, sino por la palabra de Dios que nosotros damos. Cuando nosotros nos acercamos a las personas, tiene que suceder algo por los ríos que brotan de nosotros. Necesitan ser vivificados. No es una opción que nosotros como creyentes tengamos hacia la vida de las demás personas, no, es un deber. Debemos de hacer que las demás personas puedan vivificarse por lo que sale de nosotros. Todos los que están con nosotros deben de ser bendecidos, pero aquí el problema, ahora nos encontramos a qué clase de agua brota de nuestra vida, qué clase de agua brota de nuestro ser. En el libro de Apocalipsis capítulo 8, hablando cuando el tercer ángel toca la trompeta, dice, y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo. Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Entonces, aquí ya vemos otro cuadro completamente diferente al libro de Ezequiel. En el libro de Ezequiel nos enseña que las aguas que salían de ese templo eran aguas que traían vida, que traían sanidad y que traían multiplicación. Sin embargo, el propósito de las aguas de aquí del libro de Apocalipsis dice que muchos hombres murieron porque esas aguas se hicieron amargas. Aquí es donde ahora les pregunto a ustedes, creyentes, ¿qué clase de aguas salen de tu templo? Vemos que las aguas no están logrando su cometido, que es su cometido vivificar. Al contrario, están provocando muerte porque se hicieron amargas. Si Dios a su iglesia le ha hecho un templo con un río que sale agua, pero si ese río está contaminado, los que beben de esa agua van a morir. Éxodo 7:19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haga sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió, tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra. Éxodo 7:19. Vemos una vez más que las aguas no están cumpliendo su cometido, aunque en este capítulo específicamente vemos que el propósito de Dios era traer juicio a los egipcios por medio de estas aguas. Bien, vemos que las aguas necesitaban traer vida, y aquí el juicio que trajo Dios trajo muerte por medio de las aguas que estaban contaminados. Nosotros, si contaminamos nuestras aguas, la gente que entra en contacto con nosotros prueba amargura, y esa amargura que tiene va a hacer que hable en contra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros no nos hemos topado con gente a la cual se le hace la promesa de venir al evangelio a causa de lo material?
Y cuando eso no se da, cuando es mentira lo que muchos predicadores hacen, entonces crean una raíz de amargura en la vida del nuevo creyente o de la persona que se acerca al Evangelio. Se hace amarga por medio del... ¿Por qué? Porque las aguas que salieron del río de un templo estaban contaminadas. Todos los creyentes vivimos en un riesgo. Ahora vamos en Hebreos capítulo 12 versículos 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Aquí el escritor sagrado está diciendo que por causa de la amargura, si la amargura está dentro de ti, te va a estorbar y muchos creyentes van a ser contaminados. Nosotros tenemos el potencial, quiero insistir en esto, para traer vida o muerte a aquellos que están en contacto con nosotros, no por nosotros mismos, sino por las aguas que brotan de nosotros. Sigue diciendo Hebreos 12, 15, 17. Ahí más adelantito en los versículos hace referencia a Esaú. Dice Hebreos 15, 17. Porque sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Un versículo anterior. Desde el 15, mirad bien, no sea que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Todos conocemos la historia de Esaú y de cómo es que vendió su primogenitura. O sea, una primogenitura por un plato de lentejas. No vamos a la tienda y vamos a un restaurante, ¿no? Por muy fifiris pais que sea ese restaurante, ¿cuánto puede costar un plato de lentejas? 100, 150 pesos. Si vas a la fonda de la esquina, yo creo que te cuesta hasta 20, 30 pesos a lo mucho. Por eso vendió Esaú su primogenitura. Sabemos cómo fue la historia, ¿no? De que iba a bendecir iba a bendecir Isaac a Esaú. Sin embargo, Jacob se agandalló y fue quien se hizo pasar por su hermano y a quien bendice Isaac. Conocemos la historia, y vamos a Génesis 27, 34 para más o menos tener referencia y cuál es la causa por la que el apóstol Pablo por la que el escritor de Hebreos está diciendo, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Dice Génesis 27, 34. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, fue palabras de que ya había sido bendecido Esaú, de que ya había sido bendecido Jacob. Entonces se enojó, se llenó de ira, se llenó de tanta conmoción, hubo una implosión dentro de sí. Dice, cuando escuchó estas palabras de que ya había bendecido a Jacob, dice, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. ¿Qué dice? Clamó con una muy grande amargura. En el versículo 38, y Esaú respondió a su padre, ¿no tienes más que una sola bendición, Padre mío? Bendíceme también a mí, Padre mío.
Y alzó Esaú su voz y lloró. Esaú lloró con una amarga exclamación. Todos sin excepción, yo, mi esposa, mis hermanos, hermanos de la iglesia, todos sin excepción alguna, hemos sido afectados de alguna manera que nos duela tanto que incluso llegamos a sentir amargura hacia el prójimo. Es real, es algo que no podemos decir, o que no puedo decir que estamos exentos como humanos de sentir amargura, de que nuestro corazón se llene de amargura. No estamos exentos. Lo que sí podemos evitar es que esa amargura se llene tanto nuestro corazón, que de nuestro corazón puedan brotar aguas contaminadas que puedan generar maldición, que puedan generar muerte a la vida de las personas. ¿Cuáles son los síntomas de la amargura que vemos en este capítulo, en esta porción de la escritura? Bueno, después de que Esaú dice más adelante, después en el versículo 41, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Cuál fue uno de los síntomas que sufrió Esaú? Él aborreció. Él tenía odio hacia su hermano Jacob. Cuando existe una raíz de amargura en nuestro corazón, nosotros no vamos a poder soportar de ninguna manera la bendición de todos aquellos que están a nuestro lado. Es evidente que Esaú no se gozó y dijo: oh, qué padre que hayas bendecido a Jacob. Por supuesto que no, sino todo lo contrario. Se enojó, lo aborreció, lo odió, y provocó y dijo que en el momento en el que su padre muriera, él lo iba a matar. Es uno de los síntomas de la amargura, cuando aborreces a alguien. Cuando existe odio en tu corazón hacia alguna persona por alguna causa, por alguna cosa que cometió contra ti, entonces existe amargura dentro de tu corazón. Dice Primera de Juan 3:15, pero todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Si existe ese odio, si aborreces a tu hermano, que dice el apóstol Juan, que te conviertes en homicida por causa de ese aborrecimiento que tienes hacia él. Otro de los síntomas de la amargura que vemos aquí, dice: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. El odio, procurar matarlo. Pero tú dices: yo no mato a nadie, yo no he matado a nadie, sí, pero el deseo que existe en su corazón, ese odio, ese deseo de te odio, ese deseo, ojalá que te pase algo, ojalá que tengas, que no te vaya bien, ojalá que tengas problemas. Dice: el odio provoca rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Proverbios 10:12. Cuando existe amargura, debemos de procurar llenarnos de amor a pesar de todas ese odio que tenemos hacia nuestro prójimo. Otro de los síntomas de la amargura es el enojo. En el versículo 43 dice: ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Harán, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Que aquí ¿quién le está hablando? Aquí le está hablando Rebeca, su mamá, la que provocó de entrada, o la que ayudó para que esto pasara. Le dijo: bueno, ahora tu hermano se está enojando, tu hermano se acaba de poner
ya un poquito loco, ya ves que ya hay amargura en su corazón, ya hay odio, ya hay en su corazón de procurarlo, matar, ya en su corazón estaba cavilando la manera en la que podría hacerle daño y dijo Rebeca, bueno, ¿sabes qué? Levántate y ve a casa de tu tío, vete con Labán. Dice, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Saben, hay muchas veces en las que nosotros disfrazamos nuestro enojo de santidad. ¿Cómo lo voy a llamar de esta manera? Ejemplificando, hay una persona, no les voy a decir que es mi hermana porque no quiero echarla de cabeza, pero ella dice, híjole, si no fuera cristiana, yo ya hubiera hecho esto. Si no fuera cristiana, yo ya, hijo, no me lo hubiera acabado esta persona. Si no fuera cristiana, ya te hubiera hecho tales y tantas cosas. Y es que a veces nosotros intentamos disfrazar nuestra amargura de santidad. A veces decimos, bueno, Señor, yo no lo juzgo, yo no tengo nada contra él, pero si tú quieres, haz tu obra sobre su vida. Y dices, no, Dios, tuya es la venganza, ¿no? Pero te pido que hagas justicia sobre él. O sea, aparentemente no tienes amarguras, sin embargo existe amargura dentro de tu corazón. Que sea Dios quien lo juzgue, ya que conmigo ya no haga nada, que conmigo no pase nada, solamente Dios hará justicia. Y sí, al final de cuentas así será. Sin embargo, a veces nuestra oración es de Dios, haz tu justicia, que seas tú únicamente el que obre y el que le deje su merecido, o lo que sea, ¿no? Y a veces disfrazamos este odio, este enojo de santidad. Otro de los síntomas es el rencor. Seguimos más adelante en el versículo 45. Después le sigue diciendo Rebeca a Jacob, quédate a vivir con él por algún tiempo hasta que se mitigue el enojo de tu hermano, hasta que se mitigue, hasta que se calme, hasta que diga ya se le olvidó y ya no voy a tener miedo y ya voy a poder regresar. Sin embargo, nosotros, el ser humano, las personas, o a lo mejor nada más yo, pero muchos tenemos ese fantástico y maravilloso don de no olvidar. A veces tenemos ese maravilloso don de no olvidar la ofensa de nuestros hermanos. Incluso tenemos ese cierto, ¿cómo decirlo? Esa cierta chispa de incluso no olvidar los detalles, de no olvidar esos detalles que nos llenan de amargura. Ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando te hace, no sé, tu hermano, hablan tu hermano carnal, ¿no? Te hace algún problema y ya cuando vas y lo acusas con tu mamá, y ya tu mamá te dice, ya cálmense, no, pero es que él me hizo, es que él me dijo, y mucho tiempo después, y pasan, ah sí, pero tú te acuerdas que hace 10 años, el 3 de febrero del año tal, me hiciste. Tenemos esa facultad guardamos el rencor, tenemos esa facultad tan maravillosa de no olvidar las cosas y tristemente las cosas que nos llenan de odio nuestro corazón. Y bueno, cuando estamos llenos de rencor no tenemos ninguna sola intención de colaborar para que los propósitos de Dios se cumplan en la vida de nuestros hermanos. No lo hacemos por causa del mismo enojo que tenemos en nuestro corazón, por causa de la misma amargura que que están haciendo en nuestro corazón. Tenemos
no tenemos la intención de colaborar con los planes que Dios tiene para con nuestros hermanos. Más adelante sigue diciendo en el versículo 44, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un solo día? Otro de las características de la amargura es la ira. Dice hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti. Cuando hay ira y enojo, manifestamos la amargura que hay en nuestro corazón. Amargura con nuestros compañeros, enojo con nuestros padres inclusive, con nuestros hermanos, con nuestros familiares. ¿Cuántos y cuántos de nosotros no seguimos viviendo en un mundo lleno de resentimiento, de enojo hacia aquellos que nos hicieron algo? Hermanos, Dios no puede utilizar un río que contamine a las demás personas. No puede utilizarnos a nosotros si sabe que lo que sale de nuestra propia vida, si sabe que lo que sale de nuestro corazón va a traer muerte. Si lo que sale de nuestro corazón está contaminado y va a traer muerte, Dios no lo va a poder utilizar. ¿Por qué? Porque si eso que sale de nuestro corazón hace que lo demás muera, entonces Dios demandará de nuestra vida aquello que hizo morir. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros tenemos el deber de que la gente pueda ver a Jesús manifestado en nuestras vidas. Nosotros tenemos ese deber de que lo que hagamos pueda verse manifestada la obra de Dios en nuestra vida. Sin embargo, se siguen creando raíces de amargura que no solamente nos van a afectar a nosotros, sino que van a afectar a nuestra siguiente generación. Seguimos. Otro de los requisitos, digamos, otra de las características de la amargura es que el amargado siempre estará en pugna en contra de la autoridad y del gobierno. ¡Viva la anarquía! En Génesis 28, 6, 9 dice: vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padat Aram para tomar para sí mujer de ahí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán, y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padat Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí mujer de Maalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres. Ok, dice Isaac a Jacob al momento de bendecirlo: ve y toma mujer de otro lado de Padat Aram. Entonces, Esaú se da cuenta de eso y dice: bueno, ya sé que a mi papá no le gustan las mujeres cananitas, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo más lógico que yo voy a ir a hacer es ir a buscar una mujer cananita.
una rebeldía completa contra la autoridad. Dice que fue y tomó para sí una hija de Ismael. Ismael en ese momento habitaba en el sur de Canaán y tomó a una mujer cananita. Una persona amargada siempre va a tener una rebeldía contra las figuras de autoridad. En el libro de Números, en el capítulo 20, versículo 4, ya después de que pasa todo el problema de entre Esaú y Jacob, aparentemente las cosas ya se habían calmado, ya se habían olvidado las cosas. Sin embargo, muchísimo tiempo después de cientos de años, más de 400 años, después de que cuando los israelitas, cuando el pueblo de Jacob estaba vagando en el desierto, dice que se encontraba Moisés, y entonces Moisés fue ¿cómo se dice? Se fue a Edom y le fue a decir al rey de Edom, oye, danos chance de pasar por aquí, pero el rey se negó. Números 20:14, vamos a leerlo mejor, dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades diciendo, así dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. Te rogamos que pasemos por tu tierra. No pasaremos por la labranza, no pasaremos por la viña, ni siquiera vamos a beber agua de tus pozos. Solamente danos chance de pasar por el camino principal, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, y hasta que hayamos pasado tu territorio. Entonces Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado, contra el rey de Edom. Si nos regresamos a Génesis 36:8, dice, y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. ¿Quién es Edom? Esaú. Entonces, volvemos, dice, entonces envió Moisés embajadores al rey de Edom, al rey de la descendencia de Esaú, y le dice, así dice Israel tu hermano, así dice Jacob tu hermano, le dice a Esaú, les da una chance de pasar, y dice, Esaú, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Aquí que vemos que la amargura que tenía Esaú en su corazón llegó hasta todos los descendientes de Esaú, todos los descendientes de Jacob, incluso llegaron a sufrir la amargura. Era tan grande la amargura que sintió Esaú que llegó hacia los descendientes de Jacob. Imaginémonos una cosa, o sea, Esaú, su hijo era Elifaz, su hijo de Elifaz era Amalek. Vemos durante varias partes de la Biblia donde Amalek forma parte de uno de los principales enemigos de Dios, forma parte de los principales enemigos del pueblo de Dios, y están en constante lucha siempre Amalek contra los israelitas. Amalek o los edomitas, que también son parte, incluso todo el profeta Abdías habla una profecía en contra de Edom, hablando precisamente de todo el rencor, de toda la amargura que había dentro de ellos, y les exhorta diciéndoles que se arrepientan de eso. Imagínate, me imagino a Esaú hablándole a Elifaz, y Elifaz hablándole a Amalek, diciéndole, oye, pues nosotros íbamos a ser los buenos, nosotros íbamos a ser bendecidos,
nosotros íbamos a tener toda la heredad que nos prometieron, sin embargo nos robaron la primogenitura, nos robaron la bendición, nos robaron lo que nos tocaba, y entonces la amargura de Esaú entonces trascendió de generación a generación, a generación, a generación, y cientos de años después, cuando Moisés le dijo, dame chance de pasar por tu territorio, yo creo que el rey de Edom dijo, oye, eres de los israelitas, ¿verdad? Eres de Israel. Pues, ¿qué crees? Que no te vamos a dar chance de pasar. Tanto así fue la amargura que tenía Esaú, tan fuerte que llegó hasta hasta las generaciones futuras. Primero Samuel 15:18, prosiguiendo un poco con este relato bíblico. Muchos años después de que pasaron, bueno, no se arrepintieron de ese momento, entonces pasó mucho tiempo después en el que Dios les dio la oportunidad de que se arrepintieran, de que cambiaran ese corazón lleno de amargura. Y bueno, vamos a ver aquí en el libro de Primero de Samuel, el profeta Samuel, Primera de Samuel 15, versículo 1, 8. Ya conocemos la mayoría de nosotros la historia de cómo es que le dice Jehová manda, ya después de que Samuel unge a Saúl como rey, y le dice, y después que le da ciertas ordenanzas, dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Ya te ungí, ahora obedece, dice. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a los hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, cabellos, asnos. Saúl pues convocó al pueblo y pasó revista en Telaim 200,000 a pies de 1,000 hombres, y bueno, sigue diciendo que empieza a juntar a un ejército para ir en contra de los amalecitas, a los amalecitas descendientes de Esaú, Elifaz, Amalec. Dice y bueno, y dice, tomó a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Agarró a todos, mató a todos. Sin embargo, no mató a Agag, no mató al rey. Dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, lo destruyeron. He escuchado a mucha gente decir al respecto de este capítulo y de este pasaje, así de, ¿por qué si Dios es un Dios de amor, si Dios es un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, ¿por qué entonces mandó a matar a todos los amalecitas? O sea, Dios, tú tampoco seas rencoroso, tampoco te llenes de amargura, está bien, no los dejaron pasar, no dejaron pasar a Moisés, pero pues tampoco guardes tú tampoco rencor, no guardes rencor y perdónalos. ¿Por qué mandaste a matar al rey principalmente, al ejército, a las mujeres, a los niños, a todo el ganado, a todas las ovejas? Y no es que Dios no haya tenido amor, no es que Dios haya tenido amargura en su corazón, sino es que Dios les había brindado en su corazón la oportunidad de arrepentirse. Dios les había puesto en su corazón la oportunidad
de que se arrepintieran de sus malos caminos. Pero tú, Dios, dices que eres tardo para la ira y grande en misericordia. Sí, así es. Dios es grande para la ira, tardo para la ira y grande en misericordia. Pero no nos gusta leer la siguiente parte de ese versículo de Números 14, que dice que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Hasta que es tardo para la ira y grande en misericordia, pero cuando dice que de ningún modo tendrá por inocente al culpable, entonces ahí es cuando ya nos empezamos a preocupar un poco y a decir, híjole, creo que mejor mío para otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Dios mandó a juzgar la amargura y a quitar la amargura en medio del pueblo. Y bueno, seguimos más adelante en el versículo 32 y 33. Sabemos que desobedeció, que no mató a Agag, que Saúl hizo lo malo, y bueno, se enojó Samuel y le dijo, ¿por qué hiciste esta barbaridad si no te la habíamos mandado, si las palabras de Jehová fueron claras? ¿Por qué desobedeciste? Y dice la Biblia que a partir de ese momento Samuel se apartó de Saúl, desechó el gobierno de Saúl para siempre y entonces ungió a David como rey. ¿Por qué? Por causa de la desobediencia. Pero bueno, dice que después mandó Samuel a llamar a Agag, al rey de Amalek. Y dice, y Agag vino a él alegremente. ¡Ay, qué feliz! Me perdonaron la vida. Y dijo Agag, ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Qué paradójico, ¿no? Y Samuel dijo, como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. ¿Qué es lo que dijo Samuel? Samuel corta en pedazos a Agag delante de Dios, ofreciéndole a Dios su muerte, como diciendo, aquí está, aquí yace la amargura que puso él a tu pueblo, ya está delante de tus pies, el que hayamos sacado las aguas de la amargura de en medio del pueblo de Israel. Hermanos, hasta aquí, en este momento, entonces nos estamos dando cuenta qué tan grave y qué tan doloroso es que nosotros guardemos amargura en nuestro corazón, no solamente porque nos daña a nosotros, no solamente porque daña el templo de Dios, sino porque daña enteramente a todos aquellos que tienen contacto con nosotros, daña a la iglesia en general. El que tú guardas amargura en tu corazón está dañando a tu hermano, está dañando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, a tus hermanos, está dañando a tu prójimo, está trayendo muerte a su vida. Las aguas que están dentro de ti son aguas llenas de amargura, aguas contaminadas. ¿Hasta dónde la amargura de tu templo ha llevado esa muerte a tus hermanos? ¿Qué clase de aguas estás llevando al pueblo de Dios? Juan 4, 13, 14. Para terminar, vemos la imagen cuando nos encontramos a ese episodio, ¿no? Cuando Jesús se encuentra ante la mujer samaritana, la mujer que Jesús se pone en el pozo y le dice, dame de beber, y entonces Jesús habla de sí mismo cuando está con la mujer samaritana. Dice,
Dice, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. ¿Cómo es que quieres que, si yo te pido, cómo es que tú me vas a dar agua si ni siquiera tienes con qué sacarla? Y el pozo es hondo. ¿De dónde pues me estás diciendo que tienes el agua viva? Dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? ¿Acaso tú eres mayor que Jacob? Jacob, el que estábamos hablando desde hace rato, el Jacob al que fue bendecido, el que tenía la bendición, Jacob, el que era el representante de aquel en quien era vertida la amargura. ¿Acaso tú eres mayor que Jacob? Y dijo Jesús, respondió Jesús, y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, haciendo referencia al agua del pozo. Dice, cualquiera que vuelva a beber de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si nosotros, hermanos, hemos cumplido hasta este momento una vida llena de aguas de amargura, entonces es tiempo de que consideremos cuál es nuestra posición delante de Dios y cuál es el momento en el que estamos viviendo respecto a nuestra salvación con Cristo Jesús. ¿Por qué? Dice, porque si nosotros tenemos aguas que traen muerte, entonces definitivamente necesitamos reconsiderar seriamente. Si tenemos aguas de amargura, necesitamos reconsiderar nuestra posición delante de Dios. Y si es que realmente Cristo está habitando en nuestro corazón, si es que hemos bebido realmente de esas aguas de vida. Dice, porque si nosotros bebemos, si nosotros tenemos de las aguas de Jesús, brotará de nosotros una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué clase de agua estás transmitiendo tú? Son las aguas del Evangelio, las aguas de vida hacia tu prójimo, o las aguas contaminadas, llenas de amargura. ¿Cuáles son las aguas que estás llevando tú hacia tu prójimo? ¿Cuáles son las aguas con las que se está alimentando la iglesia con tu presencia? Necesitamos acercarnos cada vez más a Jesús. Vemos que las aguas que brotan o que deberían de brotar de nuestro templo no son aguas de nosotros mismos, no son aguas que nacen de nosotros mismos, sino que si queremos que broten aguas de vida, tienen que ser única y exclusivamente aguas que nazcan del corazón de Dios. Es en este caso aguas que nazcan por medio de Jesús en nosotros. Hagamos que las aguas del Evangelio, las aguas de vida eterna que solamente Cristo nos puede dar, broten de nuestro corazón. Eso, hermanos míos, es lo que nosotros debemos de entender, que la amargura que puede existir en nuestra vida va a traer muerte. Sin embargo, si Cristo está en nuestro corazón, si Jesús habita, si los mandamientos de Jesús habitan continuamente en nuestra vida, entonces van a traer vida, no por nosotros, sino por lo que es Cristo en nuestra vida. Bendito Dios, te agradecemos por tu palabra revelada, porque a través de ella, Dios, solamente podemos verte a ti,
Solamente podemos ver quién eres, Dios, porque durante toda la Escritura podemos ver cómo te has manifestado y cómo te seguirás manifestando en la vida de tu pueblo, en la vida de tu iglesia. Dios, te pedimos que seas únicamente tú obrando, no solamente en mi vida, Dios, sino en la vida de todos aquellos que están escuchando. Que sea tu palabra, que sea solamente, Dios, tu iglesia a la que se pueda reconocer quién eres, Dios. Y que toda llama, que toda raíz de amargura, Dios, que toda gota de amargura sea quitada de nuestras vidas, Dios. Que puedas brotar únicamente, que puedas estar únicamente tú en la vida de cada uno de los que estamos escuchando, Dios. Te lo pedimos, Dios, en el glorioso nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Haz únicamente tú la obra. Amén.